Si puedo llegar hasta aquí. En el pueblo de los gigantes vivía un enano que se llamaba Noah. Él medía más o menos medio metro, mientras que lo normal en el pueblo, que eran unos gigantes, medían 4 metros. Su papá y su mamá, gigantes, se pusieron muy contentos cuando nació. Estaban tan emocionados que no les importó nada, en absoluto, su tamaño. Sus padres no entendieron por qué razón había nacido un enano de unos padres gigantes. Los médicos estaban asombrados, pero no vieron que ese bebé tuviera problemas. Comía igual que otros bebés, dormía como los demás, sentía y lloraba igual de alto o más que los otros bebés. Noah era muy valiente y tenía mucho coraje. Aunque fuese muy pequeño, era capaz de hacerse respetar. Nadie le molestaba ni se metía con él. Jugaba igual que los otros, aprendía exactamente las mismas cosas y tenía muchos amigos. Era un niño muy feliz. Cuando se hizo mayor, fue a la universidad y estudió electrónica. Era el mejor de su clase, montando circuitos, porque como tenía los dedos tan pequeños, podía poner esos cables y piezas diminutas mejor que nadie. Sus palabras mágicas eran: si puedo llegar hasta aquí, puedo ir más allá. A Noah le costaba mucho subir las escaleras, pero con ingenio y fuerza de voluntad lo conseguía. Y le decía siempre a su cabeza: si puedo llegar hasta aquí, puedo ir más allá. Nada se le ponía por delante. Él sabía que era pequeño de estatura y que algunas cosas podían costarle un poco más. Si un amigo o amiga amable se ofrecían para ayudarle a subir las escaleras, por ejemplo, él nunca decía que no. ¿Te ayudo, Noah? Sí, gracias, eres muy amable. Un día de primavera llegó la horrible y malvada bruja Fanny Fu. Tenía muchos poderes y estaba muy enfadada. Hizo aparecer un enorme vendaval. Era tan fuerte ese viento que ningún gigante del pueblo pudo escapar. Pero cometió un terrible error. No pudo imaginarse que en aquella adorable aldea viviese un enano. No puso mucha atención a los detalles pequeños. La bruja estaba tan ocupada que no se dio cuenta de que Noah la observaba desde su escondite. Noah pudo ver cómo se llevaba volando a todos los gigantes al castillo del monte Pintufo. No puede ser. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?, se decía Noah asustado. ¿Qué va a pasar con todas mis amigas y amigos? Se dijo: tengo que hacer algo. Así que se armó de fuerza y valor. Buscó en el ordenador de su mamá y papá cómo vencer a una bruja. Encontró esta solución: cómo vencer a la terrible y despreciable bruja Fanny Fu. Y leyó: Fanny Fu, alias Cacahueta, es conocida por este nombre porque no pinta ni fu. Tiene una debilidad con la luna llena. Si la luna llena se encuentra en el firmamento, la bruja se convierte en una hada buena. Por eso, las noches de luna llena se encierra en una cámara de seguridad muy protegida por un mecanismo electrónico. Entonces Noah gritó: ¡lo tengo! Iré a su casa. Seguramente estará escondida en su cámara. Le pediré amablemente que rescate a todos mis amigos y amigas. Pero, ¿cómo voy a llegar solo hasta allí con lo pequeño que soy? Da igual, tengo que intentarlo antes de que sea demasiado tarde. Así que Noah decidió partir inmediatamente y se dijo a sí mismo: si puedo llegar hasta aquí, puedo ir más allá. Llegó hasta el monte Pintufo. Una vez allí se encontró frente a la cámara acorazada. No sabía si se iba a encontrar con una bruja o un hada, pero aún así vio unos tímidos golpecitos en la puerta y preguntó: «Señora hada, ¿está usted ahí?» «Sí, estoy aquí. No sé cómo he podido quedarme encerrada en esta monstruosa cámara que bloquea mis poderes», respondió la hada Cacahueta. «Esa bruja Fanny Fu, cuando la pille se va a enterar». «Cálmese», dijo Noah. «¿Me puede decir cómo puedo abrir la puerta?» «Ese aparato electrónico genera una fuerza que inhibe mis poderes.
Si lo anulas, yo me encargo de la puerta de la cámara. Si lo hago, dijo Noah, ¿me ayudará a rescatar a mis amigas y amigos? Con mucho gusto, pero tendrás que encargarte de ese aparato primero, respondió Cacahueta. Eso déjemelo a mí, que no hay circuito que se me resista. Noah se puso a inspeccionar el circuito. Desconectó los cables, los volvió a conectar y la puerta carrozada salió volando. Cacahueta estaba muy enfadada. Lanzó unos cuantos hechizos. Noah no tenía miedo y se apartó a un lado. A pesar de los hechizos, Cacahueta se convirtió en hada buena. Y los candados mágicos de las jaulas en las que estaban sus amigas y amigos gigantes saltaron por los aires. ¡Viva! ¡Somos libres! Con lágrimas en los ojos, todos corrieron a abrazar a Noah. Sus padres estaban muy orgullosos de él. ¿Cómo has podido vencer a esta bruja? Y Noah, con una carcajada inmensa, respondió: si puedo llegar hasta aquí, puedo vencer el mal. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.